Hola, bueno, en esta clase vamos a ver la dietoterapia de la insuficiencia renal aguda y crónica y además vamos a ver un poco de cardiopatías congénitas. Comenzamos, no me deja pasar, ahí está. Valoración del estado nutricional. ¿Cuál es la valoración del estado nutricional que hacemos a los pacientes renales? Es como en cualquier otro paciente, mediante la valoración de la antropometría. En insuficiencia renal hay un término importante que tenemos que saber, que es el PEU, que es el desgaste energético proteico. Es un síndrome, es una patología compleja en estos pacientes. Se refiere al desgaste de la masa corporal magra y al agotamiento de la masa grasa. Y este se produce por el hipercatabolismo, la pérdida de masa corporal magra y el agotamiento del tejido adiposo. No hay muchos estudios científicos con respecto a este tema en pediatría, sí hay muchos en adultos. Fíjense que les pusimos varios trabajos con respecto a este síndrome que ocurre en estos pacientes en la bibliografía. ¿Cuál es el plan dietoterápico? ¿Qué características tiene que tener en la insuficiencia renal aguda? Bueno, el plan de alimentación va a ser normo o hipercalórico. Por supuesto, siempre con el control proteico y bajo en sodio o hiposódico. Se controlan los electrolitos, los minerales y los líquidos según el balance. En general, estos pacientes presentan una retención de líquido o anuria en la etapa más aguda. Entonces, los líquidos deben tenerse en cuenta. El manejo dietético contempla las calorías en base a RDA para edad y sexo y según el peso corporal, ¿sí? Real o peso seco en aquellos pacientes que presentan edemas. Con insuficiencia renal en estado crítico, los requerimientos pueden aumentar hasta un 20 a un 30% por sobre el gasto energético basal. Recuerden que genera un hipercatabolismo severo y al tener eh, fracciones como la urea alta, el paciente se encuentra con inapetencia, tiene anorexia. Entonces, muchas veces son pacientes que eh, llegan a la internación en esta etapa aguda donde hay que asistirlos con un peso más bajo a su peso habitual. Los hidratos de carbono van a ser hasta el 50-55 del valor calórico total. Siempre predominan los no amiláceos, o sea, los de bajo índice glucémico. En las proteínas se recomienda la RDA para edad y sexo y las grasas completan el valor calórico total entre un 25 y un 30%. Muchas veces, como son pacientes que necesitamos que tengan dietas hipercalóricas y de poco volumen, utilizamos los triglicéridos de cadena media para completar el valor calórico, ya que no necesitan absorción, no necesitan ninguna fracción para absorberse y eso eh, nos puede dar más de una caloría, o sea, de alta densidad energética en la alimentación de estos pacientes. Los minerales, siempre según ionograma. En caso de valores elevados, hacer selección de alimentos con bajo aporte, esto también es importante. El potasio va a depender de la característica del paciente, del origen de la insuficiencia renal aguda y muchas veces la indicación es por el nefrólogo de restricción de potasio por hiperpotasemia.
Un método muy, digamos, muy fácil de utilizar por los nutris es la diálisis de alimentos. Al menos durante 4 horas se remojan y luego se prefiere el hervido como método de cocción, y estos pacientes en general presentan constipación, así que también es algún factor que hay que tener en cuenta. No indicar, por supuesto, sales que reemplacen el sodio por el potasio, porque en los ionogramas muchas veces el potasio también se encuentra alterado. Los minerales en la insuficiencia renal aguda, el fósforo, también según ionograma, el control de proteínas también se controla, ¿sí? Se controla, es más fácil, digamos, hacer la relación fósforo-proteínas para cumplir con la alimentación de estos pacientes. Si da valores elevados, el paciente recibe quelantes de fósforo, que es otra alternativa. Si tiene hiperfosfatemia, también la indicación médica va a ser de quelantes, y nosotros haremos la selección de alimentos con una buena relación fósforo-proteínas. El fósforo está muy unido a todos los alimentos que tienen proteínas y priorizamos alimentos naturales, sin conservantes. Acuérdense que el fósforo tiene dos formas, el inorgánico y el orgánico. El inorgánico en general está en todos los aditivos, entonces esto quiere decir los alimentos procesados o ultraprocesados que vienen con fósforo y muchas veces no están aclarados en las etiquetas de los alimentos. Y después tenemos el sodio. La dieta es hiposódica los primeros 6 meses, luego del episodio agudo. Una vez estable, evitar alimentos con alto y moderado contenido en sodio. Seleccionar los alimentos con menos de 120 miligramos cada 100 gramos de producto de este mineral. ¿Cómo es la valoración nutricional en el paciente con insuficiencia renal crónica? Para la evaluación antropométrica es importante tener en cuenta, la evaluación de porcentaje de peso actual y la velocidad de crecimiento como en desnutrición secundaria, pues son pacientes en general que tienen desnutrición y pueden tener retardo en el crecimiento. Esto lo tenemos en cuenta para valorar la edad estatural. Muchas veces tienen detención de talla estos pacientes por la desnutrición, y no los evaluamos con la edad cronológica, sino que los evaluamos con la edad estatural. El valor calórico total, los lactantes, aporte calórico según RDA, 120 calorías kilo día, y de manera similar los niños mayores. Los requerimientos energéticos de un niño con enfermedad renal crónica son los mismos que un niño sano para la misma edad. Y si el paciente presenta bajo peso, se deberá adicionar un 20 o un 30% más de calorías del valor calórico total según RDA para edad y sexo. Como les dije anteriormente, estos pacientes con insuficiencia renal crónica pasaron todas las etapas de la insuficiencia renal y hay un daño en las nefronas, en el filtrado glomerular, y son pacientes que son muy propensos a tener retraso, en el crecimiento y baja talla. Los macronutrientes, ¿cuál es la ingesta recomendada? En niños menores de 1 año con insuficiencia renal crónica, los macronutrientes, hidratos de carbono, proteínas y grasas, más o menos de 0 a 6 meses 60 gramos, en proteínas 1,5 gramos kilo día y grasas 31 gramos por día. Esta tablita fue adaptada del Hospital Garrahan, que es un protocolo que utilizan ellos para los pacientes con enfermedad renal crónica. Muchas veces en la institución donde trabajemos tienen protocolos propios que hay que seguir con estos pacientitos. La ingesta de proteínas según estadio. Acuérdense que la insuficiencia renal tiene
varios estadios hasta el 5. En el estadio 1 y 2 se usa las RDA. Fíjense la cantidad de proteínas: de 0 a 6 meses 1,5, de 7 a 12 1,2, de 1 a 3 1,05, de 4 a 13, bueno, y así hasta los 18 años. A partir de la etapa 3 del estadio, aumenta un poquito, pero siempre correlacionada, fíjense, en la 3, 4 y 5 con las RDA. Empiezan con 1,5 y pueden llegar un poco más alto. Son pacientes que, por ejemplo, se realizan diálisis o hemodiálisis, donde tenemos un poquito más de libertad para dar las proteínas eh, en estos pacientes. Algunas consideraciones. Los hidratos de carbono para las dos, insuficiencia renal aguda y crónica, van a ser polisacáridos no amiláceos, con bajo índice glucémico. A veces se puede presentar en estos pacientes hipertrigliceridemia, entonces se limitan estos alimentos de alto índice glucémico o amiláceos. Las grasas se controla la calidad en caso de que haya alteración del metabolismo de grasas, y las proteínas en estadio 1 y en estadio 3 se puede adicionar un 40% a las RDA, dependiendo, por supuesto, la edad del paciente, la funcionalidad renal de ese paciente, eh, las características de la insuficiencia renal de base. Y a partir del estadio 3 se multiplican las RDA según su peso ideal. No se usa el peso actual, sino se usa el peso ideal. En los minerales, en la insuficiencia renal crónica, la recomendación de sodio es 1.500 a 2.400 miligramos al día. Los alimentos que se deben evitar son los que contienen entre 140 y 200 miligramos de sodio cada 100 gramos de alimento. Recuerden que entre 40 y 120 son alimentos de bajo contenido de sodio, y a partir de los 140 son contenido moderado. También el potasio en lactantes y niños pequeños se restringe entre 40 y 120 miligramos kilo día, y en niños mayores entre 30 y 40 miligramos kilo día. Se considera que es un alimento alto en potasio cuando es mayor a 200 miligramos por porción. Otro factor importante es la relación fósforo-proteína, porque nos va a dar una amplitud también en la alimentación. El fósforo está ampliamente distribuido en todos los alimentos de origen natural, y además, si es inorgánico, en todos los aditivos. Entonces la recomendación siempre es una alimentación natural, sin procesados y sin ultraprocesados, y haciendo esta relación fósforo-proteína mejoramos mucho la selección alimentaria de la que le vamos a dar al paciente. En una relación mayor a 16 miligramos de fósforo por cada gramo de proteína, está asociado a un incremento en la mortalidad en pacientes con hemodiálisis. Las guías Kadoki, que son las que nos guían para las indicaciones, tanto médicas como nutricionales, de los pacientes renales, los pacientes adultos y pediátricos, recomiendan un aporte de fósforo total de la dieta entre 10 a 12 miligramos de fósforo por gramo de proteína, o bien una cantidad promedio de 12 a 16 miligramos de fósforo por gramo de proteína. Bueno, y ahora vamos a hablar un poquito de las cardiopatías. Las cardiopatías congénitas, ¿cuáles son los objetivos nutricionales? Son patologías eh, que en general se desarrollan en la vida prenatal, en la semana 20 de gestación, más o menos. Hoy tenemos forma de hacer un screening en esos pacientes con un eh, electrocardiograma fetal.
Si la mamá tiene, por supuesto, factores de riesgo, si ya ha tenido otros niños con cardiopatías o malformaciones o síndromes genéticos, entonces si posee algún tipo de factor de riesgo, se realiza este método para diagnosticar precozmente si el bebé va a tener una cardiopatía congénita. Entonces se puede actuar en forma mucho más eficiente una vez que nace. Se asegura el adecuado ritmo de crecimiento y desarrollo propios de esta etapa, se mantiene un balance energético positivo y una adecuada retención nitrogenada. Se cubren los requerimientos calóricos y proteicos con la adecuada restricción hídrica y de sodio, dependiendo de la cardiopatía congénita, que pueden ser cianóticas o acianóticas. Vamos a tener que ver específicamente el sodio, porque una vez que ingresa a la célula saca líquido y eso puede hacer, puede complejizar las cardiopatías, ya tienen eh, un gasto cardíaco, muchas veces está también afectada la parte pulmonar con hipertensión pulmonar, entonces la restricción de agua y sodio es muy específica y es una indicación médica. Como estos pacientes son tan pequeños, en general muchas de las cardiopatías se programan la cirugía. Entonces, en un prequirúrgico necesitamos conseguir el mejor estado nutricional para afrontar y disminuir el riesgo de la intervención quirúrgica y para lograr que entre los ayunos del prequirúrgico y postquirúrgico estos pacientes no pierdan eh, cantidad de peso que, digamos, haga que el paciente después tenga una recuperación mucho eh, mucho más larga en el tiempo. Y el postquirúrgico, por supuesto, la recuperación nutricional y del posible deterioro causado durante la etapa crítica, como son pacientes que tienen mucho gasto respiratorio, en general eh, se pueden alimentar con muy pequeños volúmenes al día y muchas veces no llegamos a cubrir las recomendaciones. Y por supuesto el seguimiento y preparación nutricional si este paciente tiene una cardiopatía que se resuelva en 2 etapas. ¿Cuál es la intervención nutricional? Es muy especializada. Hay licenciados en nutrición específicamente especializados en cardiopatías. Siempre debe ser individualizada porque depende de la edad, del tipo de cardiopatía, del estado nutricional de ese paciente y de la condición clínica en el momento de ser evaluado, ya que estas pueden variar. Entonces nosotros identificamos al paciente, le hacemos una evaluación nutricional completa, le hacemos un cálculo de los requerimientos, la selección de la vía de administración. Como son pacientes muy pequeños, muchas veces tenemos que utilizar soporte nutricional y monitorización de la intervención nutricional para que ese paciente recupere, si ha perdido, en el mayor tiempo, en el menor tiempo, perdón, posible, su estado nutricional. ¿Cuáles son los requerimientos? También va a depender de la edad, del peso, del estado nutricional y el grado de compensación de la cardiopatía. Depende de la cardiopatía congénita, es el gasto calórico que va a tener. Hay cardiopatías que cursan con mucho gasto energético. Entonces, en estos pacientes los requerimientos aumentan entre un 20 y un 30 en una cirugía mayor y entre un 50 a un 100% si hay una desnutrición crónica. De esta forma se intenta una ganancia de peso de entre 20 a 30 gramos día, talla y perímetro cefálico. Son pacientes que tienen una gran repercusión hemodinámica y una desnutrición que podrían llegar hasta 3 veces su metabolismo basal para conseguir recuperar y mantener un crecimiento adecuado. En general, a estos pacientes se les dificulta desde el momento de nacimiento la alimentación porque tienen mucho gasto respiratorio, no pueden estar
si son pacientes, por ejemplo, que toman el pecho, no pueden estar mucho tiempo como niños sanos prendidos al pecho y esto hace que si transcurre mucho tiempo, no cubran con su requerimiento. Bueno, esto es una tablita para que vean los volúmenes, las calorías, las proteínas, los hidratos, grasas, agua y sodio, vitaminas y minerales que hay que tener en cuenta en las cardiopatías congénitas. Fíjense que el volumen siempre es restringido y se da un volúmenes pequeños con un aporte calórico elevado. Son alimentaciones hipercalóricas. Las calorías en menores de un año son de 170 o 180 calorías kilo día y los mayores entre 150 y 175. Por supuesto, siempre va a depender del estado nutricional del paciente. Las proteínas de 8 a 10% del valor calórico total, el techo proteico va a ser siempre 4 gramos por kilo, siempre se restringen las proteínas muchas veces para evitar exceso de carga renal de soluto, como son pacientes tan pequeños, todavía cursan con inmadurez de varios órganos, entonces si nosotros damos eh, exceso de proteínas o como de sodio también, eh, hacemos que ese paciente tenga un exceso en la carga renal y podemos perjudicar el estado nutricional. Los hidratos de carbono entre 50 y 60%, por supuesto se disminuyen en caso de tener aumento del dióxido de carbono en sangre. Acuérdense que el metabolismo final de los hidratos de carbono eh, es parte de dióxido de carbono en sangre. Entonces, si tenemos un paciente con mucha dificultad respiratoria, no podemos dar tanta cantidad de hidratos de carbono porque va a hacer que ese paciente tenga un gasto respiratorio mucho más alto, tenga que oxigenar esa sangre y eso va a provocar en el paciente un deterioro. Las grasas entre 30 y 50, como les dije, utilizamos bastante los triglicéridos de cadena media, se absorben sin necesidad de transportador y muchas veces son el recurso para estas comidas con muy pequeños volúmenes y hipercalóricas. El agua, la restricción va a ser, depende de la indicación del cardiólogo. Muchas veces hay una restricción moderada de 100 mililitros kilo día o cuando es estricta 75 mililitros kilo día. Se evita la sobre y la deshidratación. Se monitorean signos de fallo cardíaco y osmolaridad urinaria. Y el sodio en lactantes es de 1 a 2 mil equivalentes kilo día y en niños mayores ya se puede usar cloruro de sodio de 1 a 3 gramos. Si hay un fallo cardíaco, se restringe a 1 miliequivalente de sodio cada 100 calorías. Y por supuesto la indicación siempre de no agregar sal a la dieta. Las vitaminas y minerales se evalúan y en general se suplementan. Acuérdense que son pacientes muy pequeños que a partir de los 6 meses todos los niños sanos tienen eh, el aporte de hierro y de vitaminas liposolubles que se los indica el pediatra. El tipo de alimentación. El tipo de alimentación va a variar, depende de la edad de ese paciente. Por ejemplo, siempre vamos a priorizar la lactancia materna con estos pacientes, ya que son muy pequeños, pero muchas veces como no pueden tomar a demanda porque tienen un gasto metabólico y respiratorio muy alto, eh, tenemos que utilizar la sonda nasogástrica, por ejemplo. Entonces, lo que hacen la indicación del cardiólogo es tomar pequeñas, o sea, succionar poquitas veces al día del pecho materno y el resto le pedimos a la mamá que se saque la leche materna
y que se la pase por sonda para hacer una alimentación continua porque no se llegan a cubrir los requerimientos. Y podemos también utilizar fórmulas y módulos. Las fórmulas de inicio son bajas en sodio, entonces muchas veces si no se llega o si ese pacientito no ha, no ha hecho lactancia materna, la fórmula de elección va a ser la de inicio, que es baja en sodio, y vamos a ver el volumen y la concentración. Y en pacientes donde ya haya una mala absorción, intolerancia, alergias y una desnutrición grave, que como son patologías congénitas, pueden venir con otras patologías congénitas sobreagregadas, malabsortivas, por ejemplo, en pacientes con síndrome de Down, eh, tienen una prevalencia de las cardiopatías congénitas del 50%. Entonces vienen, no solo es la cardiopatía congénita, sino viene sobreagregado otro síndrome y lo vamos a tener en cuenta al momento de alimentar ese paciente. Si es sin lactosa o si es una fórmula hidrolizada porque no toleran ninguna otra fórmula o tienen algún tipo de malabsorción o una desnutrición, por supuesto, grave. Bueno, eso sería todo. Cualquier duda, vamos a dejar un foro abierto para que nos puedan preguntar lo que necesiten.